Me presento, soy Jennifer María Martínez Valadez, soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada y esta es mi aportación o mi tarea de alimentos de la dieta y rutas metabólicas para la asignatura de Bioquímica Metabólica. Bueno, como primer paso o primer punto vamos a hablar sobre los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos son aquellos alimentos que tienen en su composición nutrimental más azúcares que otros nutrimentos, como podría ser proteínas o lípidos. Lo que vamos a encontrar más en los carbohidratos van a ser las azúcares. Por ejemplo, en el caso de la banana o del plátano, por cada 100 gramos de plátano vamos a obtener 20 gramos de carbohidratos. Una vez que hemos consumido este plátano, los carbohidratos que tiene, los polisacáridos, disacáridos, se van a hidrolizar en monosacáridos de glucosa 80% y el restante va a ser fructosa y galactosa. Todo esto va a pasar en el hígado. La fructosa se convierte en glucosa cuando pasa por el epitelio del intestino, es decir, acá. El hepatocito convierte todo lo que queda de fructosa y galactosa en glucosa. Esta glucosa pasa a la sangre y se destina a producir ATP, síntesis de aminoácidos, síntesis de glucógeno o glucogenógenesis. Para que esta glucosa entre en la célula, recordemos que necesitamos de la ayuda de la hormona de la insulina. Por medio del catabolismo, la glucosa pasa a distintos procesos para generar ATP. Estos son la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Gracias a la glucólisis vamos a obtener dos moléculas de ácido pirúvico. Este va a entrar en la mitocondria del piruvato y se va a hacer piruvato deshidrogenasa. Después se va a convertir en acetilcoenzima A y así va a poder entrar al ciclo de Krebs. En este ciclo va a generar de 32 a 34 moléculas de ATP. De parte de la ruta del anabolismo, vamos a tener la ruta de la glucogenogénesis, que es para almacenar la glucosa excedente en forma de glucógeno en el hígado y mayor parte en el músculo. También vamos a encontrar la glucogenólisis, que convierte el glucógeno en glucosa. La glucogenogénesis es el proceso por el cual se crea glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, es decir, que no tienen azúcar, como puede ser las grasas o las proteínas. Bueno, de parte de los lípidos, recordemos que tenemos grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas son aquellas que podemos transportar, que nuestro organismo puede transportar, y las grasas malas son aquellas que son más complicadas de transportarse y que normalmente se quedan en las cavidades de las venas. Las grasas o los lípidos no se pueden mezclar con agua. Entonces, para poderse unir a la sangre, tienen que llevar a cabo una unión con las proteínas transportadoras. A esta unión se le conoce como lipoproteína. Y bueno, como podemos observar en la imagen, las lipoproteínas están integradas por fosfolípidos, triglicéridos, colesterol y apopoliproteínas. Estas lipoproteínas se dividen, como lo había puesto en la imagen anterior, en VDL, que son de muy baja densidad, LDL IDL, de intensidad media, LDL de baja densidad y las que se le conoce como grasas buenas son las lipoproteínas denominadas HDL, que quiere decir alta densidad. La mucosa de las células epiteliales del intestino forman kilomicrones. Estos transportan lípidos de la dieta al tejido adiposo para ser almacenado. La lipoproteína VLDL se forma en los hepatocitos. Su proteína es APOC2
transporta lípidos desde el hígado hasta el tejido adiposo. La LDL transporta el 75% del colesterol sanguíneo. Lo transporta a las células para reparar las membranas, para la síntesis de hormonas, esteroideas y sales biliares. Y cuando la LDL se encuentra en grandes cantidades, se deposita el colesterol dentro y alrededor de las células musculares lisas de las arterias, formando placas lipídicas. La HDL remueve el exceso de colesterol de las células y sangre y los transporta al hígado para que sean eliminados, para que sean desechadas. Se le conoce como bueno porque previene la acumulación de colesterol en la sangre. Los lípidos se oxidan para formar ATP o almacenarse en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Bueno, finalmente tenemos a las proteínas. Las proteínas, al entrar al organismo, se van a convertir en moléculas más pequeñas que se van a llamar aminoácidos. Los aminoácidos entran en el hígado por la vena porta. Van a formar parte de las rutas como la gluconeogénesis, y la lipogénesis, o la creación de nuevas proteínas en los ribosomas. Esto va a depender del aminoácido que sea. En esta tabla podemos observar los 20 aminoácidos en los que se va a desarmar, por decir así, una proteína. El ADN va a desprender su ARN mensajero para sintetizar proteínas y cumplir las funciones como ser transportadoras, ser proteínas de reserva, de estructura, hormonas, enzimas, reguladoras o defensivas, según sea la necesidad. Por la ruta del catabolismo, se necesita del cortisol porque las proteínas desgastadas son degradadas a aminoácidos. Después se forman nuevas proteínas y aminoácidos en el hepatocito y sintetizan ácidos grasos, cuerpos cetónicos o glucosa. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, estas proteínas se van a convertir en aminoácidos. Los aminoácidos como la alanina, la treonina, lisina, serinina y cisteína pasan directo al piruvato, se convierten en acetil-CoA y así van a ingresar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Pero en el caso de la fenilalanina, la tirosina, la leucina, la lisina y el triptófano se convierten en acetil-CoA y después en acetoacetilcoenzima A, y después en acetilcoenzima A. Así van a poder ingresar al ciclo de Krebs por medio del citrato. Mientras que el aspartato y la asparagina ingresan por medio del oxalacetato. La fenilalanina y la tirosina ingresan por medio del fumarato. La isoleucina, metionina, valina se convierten en succinilcoenzima A. Y por último, la arginina, histidina, glutamina, prolina forman glutamato y después alfa-cetoglutamato para el ciclo de Krebs. Pero antes de entrar al ciclo de Krebs, pasan por la desanimación y producirán amoníaco. Este amoníaco es tóxico, por lo que debe pasar a convertirse en urea y poder ser eliminado por la orina. Si nosotros consumimos una pechuga de pollo, esta pechuga nos va a aportar leucina, triptófano, lisina, isoleucina, valina, treonina, metionina y fenilalanina. Estas van a llevar a cabo su proceso para poder entrar al ciclo de Krebs y poder aprovecharse. Dependiendo, cada alimento lleva una ruta diferente dependiendo de los ingredientes que tenga o de las moléculas que tenga.